Levítico, ¿qué decía que debían hacer con esas personas? ¿Recuerdan? Números capítulo 5, versículo 1. Esta parte es importante. Dice, el Señor les dijo a Moisés, ordénales a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que tenga infección de la piel. Ahí algunas traducciones tienen leprosos, otros tienen enfermedad de escamas. ¿Ya? Bueno, infección a la piel. Segundo, o padezca flujo venéreo. El flujo venéreo es básicamente flujos genitales, de los genitales, y ahí no es necesariamente una enfermedad venérea, sino que también aplica para los periodos que la mujer tenga, la regla, inclusive cuando el parto se produce. Hay un periodo de comillas, de impureza ritual. Y después viene otro grupo, otro tercer grupo, o que haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver. Ya sea se trate de hombres o mujeres, los expulsarás del campamento para que no contaminen el lugar donde habito en medio de mi pueblo. Y los israelitas los expulsaron del campamento, tal como el Señor se los había mandado. Números capítulo 5, versículos 1 al 5. O solo tengo uno. Entonces, ¿se cayó? Voy a bajar esto y después tenemos que subirlo. El audio más que nada. Sí, pero es el audio más que nada. Es el audio más que importa. A todo esto, este aparatito, voy a hacer publicidad, lo compré en $7. Y graba desde acá allá súper bien. ¿Ya? En China, por supuesto. Y eso fue la propaganda para... Claro. No, se los recomiendo. Lo compré por AliExpress. Fue bueno. Me sorprendió. Bueno, estábamos leyendo Deuteronomio capítulo 5. Número, ese acento que indica que enchufe ese plancha campo. Es un dicho en Chile, no sé si en México está, pero la plancha, antes del campo, se echaban carbones y se calentaba, ¿ya? Y entonces la plancha de campo no se enchufa. Y entonces, Números capítulo 5, versículo 1 al 5, habla de que tres grupos de personas. Las personas que tenían problemas de la piel, que se ajusta a una enfermedad de escamas. Algunos dicen que es lepra, pero en realidad en la época en que se escribe no habría estado presente la lepra. Es cualquier enfermedad de la piel, ¿ya? Escamosa. El asunto es que la lepra cae dentro de estas categorías, ¿ya? Pero además hay dos grupos más de personas. ¿Cuáles son los otros dos grupos? Los la segunda y... Sí. ¿El segundo grupo cuál era? Ya, ese era el tercer grupo. Fíjate, el tercer grupo, se te murió alguien en tu casa y tú estabas dentro de la casa, no lo tocaste. Pero por estar compartiendo la casa, tú estabas contaminado, ¿verdad? Y esa contaminación demandaba un ritual. El segundo grupo es de los flujos genitales.
¿Se acuerdan que el día miércoles pasado vimos cómo el Señor Jesús sanó primero al leproso, lo toca, y como fuente de pureza, santidad y de salud, el leproso es limpiado por el Señor. La segunda persona que vimos, que el Señor sana, es a la mujer de flujo de sangre, que no se le terminaba su regla. El segundo grupo está ahí. Y el tercer grupo también está cuando el Señor Jesucristo resucita a la hija de Jairo. ¿Ya? Entonces, estos tres grupos están, lo leímos en Marcos, en el contacto de Jesús con esta gente inmunda. Él no era contaminado, él producía limpieza. ¿Ya? Ahora, ¿qué mandaba Dios con estas personas? Expulsarlas del campamento. ¿Se acuerdan que también leímos que cuando el Señor Jesucristo sanó al leproso, le dijo, haz conforme a la ley de Moisés, a lo que Moisés mandó? ¿Qué mandó? Que tenía que presentarse delante del sacerdote para decirle, estoy limpio. Y de ahí tenía que hacer una serie de ritos que implicaba sacrificios, que dijimos que eran sacrificios que no se comen. ¿Por qué? Porque ahí dividimos los sacrificios otra vez en dos: los que se comen y los que no se comen. Y decíamos que los que se comen, por ejemplo, están los sacrificios de pacto, está la Pascua, los sacrificios que uno trae voluntariamente, o los sacrificios también de voto, o también de renovación de pacto. Todo esto son sacrificios que se comen. Y decíamos que la cena del Señor comparte las características, la cena del Señor, de ser tanto sacrificio de pacto como elementos de la Pascua. Ahora, lo interesante aquí, que acá había un cordero que moría en los sacrificios que se comen. Pero si ustedes analizan, y acá está la lista de los sacrificios que no se comen, miren, fíjense, no hay corderos. ¿Ya? En los sacrificios que no se comen, no hay cordero en la lista. ¿Ya? Pero en los sacrificios que se comen, hay cordero. Ahora, lo interesante que también acá están los holocaustos en los que se comen, que podría, en realidad, no sé, ahí ya quedé la duda, pero en los holocaustos, que no son sacrificios por el pecado, y aquí ya me estoy adelantando, y sacrificio por la culpa, los holocaustos no son sacrificios por el pecado y no son sacrificios por la culpa. Fíjense, esta hojita les pasé. Dice, la primera, Jatá. Y acá tienen que poner, cuando comienza Jatá, ahí debería haber habido un título que dijera sacrificio por el pecado. ¿Ya? Bueno, ahí está, sacrificio por el pecado, sacrificio por la culpa. Son dos palabras hebreas, Jatá y Asham. ¿Y por qué vamos a tener presente estas dos palabras hebreas? Porque nos vamos a dar cuenta que son sacrificios de la ley que no implicaba estos sacrificios. Por ejemplo, si uno cometía adulterio, no había sacrificio que valiera. ¿Qué tenía que hacer la persona que comete adulterio? Ser matado. Ser matado. Y si uno hacía un acto de idolatría, ¿qué tenía que hacer? Ser matado. Y inclusive si uno era rebelde con los padres,
Y si uno no guardaba el sábado, ya, hay que considerar esto. ¿Para quiénes son esta lista de sacrificios rituales? Para estas personas que se recuperan de la enfermedad. En los sacrificios hatá, lo que en nuestra versión Reina Valera 60 y otras versiones llaman sacrificio por el pecado, los sacrificios hatá son para las personas que se recuperan de las enfermedades de la piel, o las personas que tuvieron un parto, o las personas que se recuperan de los flujos genitales, ¿ya? O de las personas que tocaron un muerto. Fíjense lo que estoy diciendo. Y aquí aparece en la hojita los textos, donde te dice, usted va a hacer este sacrificio por el pecado. ¿Pero cómo? ¿Tocar un muerto está considerado un pecado? No, pero está considerado una impureza ritual. Y si usted no hace el rito, es pecado. ¿Ya? El desobedecer al rito, usted peca. Pero tocar al muerto, no pecó. Pero está impuro ritualmente. ¿Qué significa que estoy impuro ritualmente? Que no puedo participar ni de la Pascua, ni de ningún sacrificio que se coma. Me impide participar de la mesa del Señor en el Antiguo Testamento. Fíjense, el título dice sacrificios por el pecado, hatá. Estos sacrificios se realizan para expiar pecados, así como pecados involuntarios y purificar impurezas rituales mayores. Aquí están los tipos de animales requeridos según diferentes situaciones. La enfermedad de escamas, lepra, proceso de purificación, incluye varios pasos dependiendo de la situación económica de la persona. Tipos de animales, 2 tórtolas o 2 pichones de palomas, uno para el sacrificio por el pecado y otro para el holocausto. ¿Qué era el holocausto? El holocausto se quemaba entero el animal, o en este caso, las palomas. ¿Ya? ¿Qué era el sacrificio por el pecado? Otro tipo de sacrificio que implicaba que el animal era muerto y la sangre del animal se utilizaba para esparcir. Bueno, acá aparecen los versículos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Sacrificio por el pecado. ¿Para qué? Para que pudieran entrar estos 3 tipos de personas. ¿Cuáles son estos 3 tipos de personas? ¿Cuáles eran? El parto, flujos genitales y tocar muerto. Fíjense lo que era. Los sacrificios del Levítico eran para estas personas. Los sacrificios hatá, los sacrificios por el pecado. Y ahí aparece entonces enfermedad de escamas, el parto, proceso de purificación. Cuando Jesús nace, María va a presentar un sacrificio de purificación, ¿ya? Pero no por Jesús, sino por ella, ¿ya? Algo bellísimo, por ella. Y ahí se encuentra con los que se encuentra y le hablan acerca del Señor, ¿ya? Entonces, después de dar a luz, parto número 2, la mujer debe ofrecer un sacrificio de purificación. Ahora, insisto, en nuestras Biblias, estos corresponden y se ha traducido como sacrificio por el pecado, ¿ya? En el hebreo sería un sacrificio hatá, ¿ya? ¿Por qué se ofrecen estos sacrificios? Porque son sacrificios rituales que me limpian para poder acceder a los sacrificios que se comen. Si yo tengo una situación de contaminación, ¿ya? Porque toqué un muerto, porque me dio una enfermedad de la piel, porque estoy con la regla, bueno, no es mi caso, pero por ABC motivo, entonces yo tengo que hacer un sacrificio por el pecado o un sacrificio por la culpa. Pero para entender mejor, no es que haya pecado, sino que estoy
contaminado por las circunstancias de la vida y tengo que hacer un sacrificio de purificación. ¿Ya? Esto, si no lo hago, no puedo acceder a esto. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá aparecen los animales. Fíjense lo que les dije al comienzo, le dije, los sacrificios hatat, no hay cordero. ¿Ya? Pero hay que hacer la distinción. Un holocausto no es un sacrificio por el pecado, ni por la culpa. Es levítico. ¿Ya? La palabra holocausto significa que se quema todo, que asciende. Se quema todo el animal. Es como, el holocausto es como diciéndole a Dios, es como diciéndole a Dios, Señor, aquí estamos para presentar algo que tú nos demandas. Presento el holocausto, es como si Dios viniera y dijera, ok, el holocausto, ya, lo llamé, y ahora, Señor, aquí viene el sacrificio por el pecado. ¿Ya? En el holocausto no es el sacrificio por el pecado. El sacrificio por el pecado viene después de presentar el holocausto. El holocausto es previo, es la previa. Después, si yo tengo una contaminación, presento entonces dos sacrificios. Un holocausto, para llamar a Dios, comillas, llamar a Dios. Y segundo, un sacrificio por el pecado, que le estoy diciendo, Señor, necesito ser limpiado. ¿Ya? O, Señor, he sido limpiado. ¿Por qué? Porque la persona solo puede ofrecer el sacrificio para testificar su limpieza. Acuérdense, el Señor limpió al leproso y lo mandó a presentar estos sacrificios. Entonces, si había plata, podía presentar un cordero para el holocausto, y si no había plata, entonces un pichón de paloma en el caso del parto. ¿Ya? Fíjate, si somos pobres, vamos con palomita. Si tengo dinero, vamos con cordero. En el caso del holocausto, cordero. En el caso por el pecado, ahí pueden encontrar y se van a dar cuenta de que puede ser el cordero, se llama cordero hasta el año. Cuando tiene 2 o 3 años ya no se llama cordero el animal. ¿Cómo se llama? No, todos son ovejas. Entonces tengo el cordero hasta el año. ¿Ya? Y después el animal, cuando tiene 2 o 3 años, recibe otro nombre. Ya no se llama cordero. ¿No es cena o algo así? No. Macho cabrío. En el caso de macho cabrío es una cabra que es macho. ¿Ya? Pero ya lo van a aparecer, ya va a aparecer. Entonces, fíjense, otra vez, secreciones genitales anormales, proceso de purificación, otra vez 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, siempre es holocausto y después sacrificio por el pecado. ¿Ya? El holocausto es como para llamar a Dios y el sacrificio por el pecado es para decir, estoy limpio, certifiquemos esto con la sangre, certifiquemos esto con la sangre. Aquí están las referencias bíblicas. Ahora, aquí interesante, hay un cuadro en la segunda hoja. ¿Por qué es interesante todo lo que estoy diciendo? Porque si no hay cordero en los sacrificios por el pecado, esto tiene consecuencias en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Pero veamos. Contexto, enfermedad de lepra, 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, era el animal. El parto, un cordero para el holocausto. Un pichón de paloma o una tórtola por el pecado, 2 tórtolas o 2 pichones de paloma si es pobre, ¿ya? Secreciones genitales anormales, 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. Pecados involuntarios, novillo, macho cabrío, cabra, oveja hembra, 2 tórtolas o 2 pichones de palomas,
y también una 10ª parte de efa de flor de harina era aceptada para, en el caso de pecados involuntarios. Aquí está la cita a la derecha de los versículos, y vuelvo a decir, ninguno aparece un cordero. Los corderos machos no eran utilizados como sacrificios por el pecado. Sacrificios para certificar que he sido limpiado ¿de qué? De estas 3 cosas. De haber tocado a un muerto, de flujos genitales, el embarazo incluido, o sea, el parto incluido, o la lepra. Los corderos machos no eran utilizados como sacrificio por el pecado, jatá. En el libro de Levítico y en otros pasajes del Antiguo Testamento, los corderos machos no se mencionan específicamente como animales utilizados en los sacrificios por el pecado o por la culpa o para expiación. Aquí está el resumen de los sacrificios y los tipos de animales utilizados cada uno. Ok. Número 1, sacrificio por el pecado. Por un sacerdote ungido en la congregación, un becerro. Según tu cargo, ¿ya? Tú, si eras contaminado por haber tocado a un muerto, o por la lepra, o haber sido sanado de la lepra, o los flujos genitales, según tu cargo era el sacrificio. Si tú eras un sacerdote, entonces tenías que presentar un becerro. Acuérdense por qué el sacerdote no quiso ayudar al que estaba medio muerto. ¿Por qué? Porque si se moría, va a tener que presentar un becerro. Y yo no quiero gastar esa plata. ¿Te das cuenta? Si se moría en el camino, ayudando a este hombre, no. Y explicar de que me lo encontré de camino, no. O sea, y más encima voy a estar 7 días sin trabajar. No, voy apurado, yo quiero servir al Señor. Y entonces, si esto tenía costos económicos para este hombre, aquí aparece, para un sacerdote ungido, o la congregación entera, un becerro. Para un líder, un príncipe del pueblo, un macho cabrío. Para un miembro del pueblo común, una cabra o un cordero hembra. ¿Ya? Sacrificios de la culpa, que es otro tipo de sacrificio. Después los vamos a ver. Generalmente se especifica un carnero y ahí aparece el cordero viejo. De 2 o 3 años se llama carnero. ¿Ya? ¿Estamos? 2 o 3 años se llama carnero. De 1 año se llama cordero. ¿Ya? Lo interesante es que el cordero es como el joven, ¿ya? El que no se ha puesto viejo. Si nosotros fuéramos ovejas, seríamos ya carneros. De los 34 para arriba ya somos carneros. Pero de los 34 somos corderos, para abajo. ¿Ya? Lo interesante es que el Señor Jesús tenía 33, 34. Cuando dio su vida, era cordero. Eso también habla de la edad del que iba a morir. ¿Ya? Es bellísimo eso. Entonces, sacrificio de expiación, el día de la expiación no había corderos. El día de la expiación eran 2 machos cabríos. Eran cabras que eran machos. ¿Ya? El día de la expiación era un sacrificio que no se comía. ¿Ya? Entonces, los corderos machos se utilizan específicamente en los siguientes contextos. Sacrificios de holocausto. Un cordero macho sin defecto podía ser ofrecido como holocausto. En el sacrificio diario, continuo, todos los días había un sacrificio en el templo, todos los días. ¿Qué se ofrecía? Un cordero. Un cordero macho cada mañana y otro cada tarde. Ahí aparecen los versículos. ¿Y para cuándo más un cordero? Un cordero macho sin defecto en la Pascua. ¿Se dan cuenta? O sea,
Primero, nosotros confundimos, qué interesante esto, el día de expiación. ¿Qué tipo de animal tenemos ese día? Ahora sabemos, pero en nuestra cabeza es como todos los animales que se sacrificaban eran corderos. No, un macho cabrío. Un macho cabrío que se mata y un macho cabrío que se manda al desierto. ¿Ya? Pero esto no se podía, ¿sí se podía? Y aquí esa pregunta es excelente. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía que ver con el pecado no se come. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con el pecado no se come. Voy a presentar un sacrificio por mi pecado, no como yo, pero el sacerdote sí. El sacerdote va a presentar un sacrificio por su pecado, el sacerdote no puede comer. Vamos a presentar un sacrificio por la nación entera, nadie come. ¿Ya? ¿Por qué? Porque otra forma de llamar al día de expiación era día del ayuno. Entonces, nadie comía. Y los sacrificios así, solo Dios tiene su parte. Nosotros no tenemos parte, no compartimos. Depende, los que no se comen, Exacto. no tenemos parte. El hombre no tiene parte. No tiene parte. Por eso, sí. Pero los que se comen, Tenemos conocimiento de Dios. sí, Ofrecemos a Él nada más. nada más. Entonces, pero los que se comen, tenemos parte. Y entonces por eso, en los sacrificios de pacto, una parte para Dios, una parte para nosotros. Comemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos nos sentamos a la mesa a participar del pacto. ¿Ya? Debía lo amarrado ahí. Ya. Pero no importa la voz, no. El asunto es, sacrificio por el pecado se aplicaban a estos tres. Tocaste un muerto o se te murió alguien en tu casa. Están todos inmundos, fuera del campamento. ¿Ya? Los sepultas, pero ahora te toca irte. Después de hacer los rituales, después de 7 días puedes volver e incorporarte. Te dio lepra, te sanaron o tenías una enfermedad en la piel, ya no la tienes. Ok, tienes que hacer los ritos para testificar que te sanaste, no para sanarte, sino que el que viene a presentarse es porque está sano. Estoy con flujo de sangre, o me llegó la regla, ya paró la regla, ya no estás sin regla. Ok, 2 tórtolas, 2 animalitos, 2 pajaritos, matas a uno, dejas a ir a otro. Básicamente eso. Entonces, ¿pero para qué? Para decir, ya estoy limpio. ¿Ya? Y es Dios nos hace bien. Por supuesto. ¿Ya? No es para limpiarnos. No es para limpiarnos. Es como Cristo manda al leproso para que el sacerdote testifique de que fue limpiado. Ya, los sacrificios entonces de este tipo era para testificar que ya estoy limpio. No para ser limpiado. Ya estoy limpio. Los sacrificios no me limpian. Era más que todo para que la gente se dé cuenta. Para que todos sepan que yo ya estoy limpio. Ya el Señor me sanó. Ya me limpió Él. ¿Ya? Y entonces, es interesante eso porque cuando el leproso es sanado, cuando leíamos que el leproso fue sanado, él fue mandado a hacer los sacrificios. ¿Para qué? Para testimonio de ellos. ¿De qué? De que el Mesías está acá. Porque la sanidad la hizo el Mesías. Y se había profetizado que el Mesías iba a producir estas cosas. Entonces, el Mesías está acá para testimonio de ellos. ¿Y quién te limpió? No, pasó esto y esto otro y esto. Entonces, y me tocó y fue limpio. Y lo ven y está limpio.
Ahora tocan los sacrificios para testificar que estás limpio. Pero los sacrificios no te limpian. Eso me parece. Quedan enfermos o con problemas. No pueden presentar No sacrificios. pueden ni poder participar en los sacrificios de comunión tampoco. No pueden. Sí, Simbólicamente, porque simbólicamente no pueden. Es un símbolo. exacto. Todo es símbolo, ya, todo es símbolo. Eso nos hace pensar en la salvación. También. Sí, Dios, sí. mirarlo así como te abre nuevas miradas, así como entender Levítico, porque esto es estudiar Levítico, es entender Levítico, a asumir como, wow, yo estoy limpio. Testifica tu limpieza. ¿Ya? Habla de Cristo. Tú ya estás limpio. Asúmete limpio. Ok, habla, has pecado, confiesa tu pecado. Él es fiel y justo para perdonar y limpiarte de toda maldad. Ok, limpio. Participa. ¿Ya? Puedes participar. Me hace pensar dos cosas. Uno es que Este es el mejor alumno que he tenido. en Corintios, cuando dice que queremos participar en la Santa Cena, la primera cosa que tenemos que hacer es reflejar para ver si hay pecado. Si hay pecado, hay que confesar a Dios para poder participar en la Santa Cena, que es un sacrificio, o del pacto, ¿no? De la... Un recordatorio, una rememoranza de. Primero, limpiarnos. Y otro es primero de Juan 1, 8 y 9, que dice que si pecamos como a un creyentes, para tener la confraternidad con Dios, ¿qué tengo que hacer? Confesar los pecados para impedir. Dios, quien es justo, para perdonarnos de tus pecados, porque para poder entonces participar con Él en el resto de la vida. Pero eso es, tenemos que presentarnos enfermos y el pecado es un tipo de enfermedad. Entonces, estamos que no podemos confundir los sacrificios que se comen con los que no se comen. ¿Ya? No se comen. Y los sacrificios de esto eran por estas cosas: la lepra, la muerte y los flujos genitales. ¿Ya? Sacrificio. Pero, ¿qué pasa que te acordáis del Juanito? Tú lo visitaste, pero te fuiste ese día, se había muerto a las 7 de la mañana. Cuando tú te fuiste, él estaba muerto ya. No lo sabía. Ok. Sacrificio, y aquí se llaman sacrificio Asham. Son sacrificios por la culpa, son pecados involuntarios, pecados por la culpa. Tú no lo quisiste hacer, pero lo hiciste. No lo sabías, pero pasó. ¿Ya? Tocaste al Juan, y Juan tenía lepra. Estoy contaminado y no sabía, estaba un mes. El ejemplo que tenemos es como, ¿sabes qué? Anduviste con los del COVID. Tenés que irte una semana. No, pero en este caso era presentar un sacrificio, no es hatá, no es por el pecado, no es por haber sido contaminado yo la fuente, sino ahora, como el fuente secundario, que no sabía que me había contaminado, pero estaba contaminado. ¿Ya? Ahora, cuando en la segunda hoja, ahí deberían poner sacrificio por la culpa. Y sacrificio por la culpa, si uno era el hatá, el otro es Asham, creo que es. A ver. Sí. Eso significa culpa. O sea, no significa culpa, pero lo tradujeron como culpa en nuestra Reina Valera. Entonces, tenemos sacrificio por el pecado, comillas pecado, en realidad es por la contaminación directa, por el muerto, por esto que mencioné, y ahora sacrificio a Hasham, que en realidad no sabía que había, bueno,
que me había contaminado. Estos sacrificios se realizan para expiar pecados específicos relacionados con las violaciones sagradas y ciertas transgresiones morales, comillas morales. Violaciones de cosas sagradas, transgresión involuntaria contra las cosas consagradas, uso inadvertido de los bienes del templo. Había un vaso, ¿te acuerdas cuando el hijo de Nabucodonosor toma los vasos sagrados del templo? Bueno, ese uso es pecado. Ya, y si alguien hacía uso de algo así, tenía que presentar un sacrificio determinado. Ahora, puede haber llevado el sacerdote a su casa uno de esos vasos, no sé para qué, y uno dice, voy a usar este vaso, y lo tomó y dice, ¿estás usando ese vaso? No lo estoy usando, eso es sagrado. O una ropa del sacerdote que lo usaron indebidamente. Estas cosas como que no debía haberlo usado, lo usé. Bueno, había violación de cosas sagradas y hay tipos de animales, dice acá, un carnero sin defecto. ¿Qué era un carnero? ¿Qué tipo de animal era un carnero? Más de 2 años. Ok, que no es cordero, porque el cordero tiene 1 año. 1 año, como máximo. Ok. Pecados de omisión y transgresiones morales, por ejemplo, mentir sobre un depósito encomendado, jurar falsamente o cualquier otro acto que implique una violación de confianza. Entonces, hay un tipo de sacrificio, otro de un carnero sin defecto. Ok, los sacrificios por la culpa, Asham, se realizaban para expiar ciertos pecados específicos, generalmente relacionados con la violación de cosas sagradas y transgresiones morales. Aquí tienen ejemplos concretos: violación de cosas sagradas, usar inadvertidamente objetos sagrados al templo, como tomar parte de la ofrenda sin autorización. Por ejemplo, cuando toman las 30 monedas del tesoro del templo, aquí hay una violación de las cosas sagradas para pagarle a Judas. ¿Ya? Si uno empieza a ver cada uno de los pecados que se condenan, uno empieza a notar que hay ciertas pistas que hablan de el pecado contra Cristo, básicamente. Bueno, pecados de omisión: mentir sobre un depósito encomendado a cualquier propiedad confiada. A mí no me dejaron nada. Y ahí está la referencia bíblica: confesión de pecado, sacrificio de un carnero sin defecto y restitución. Yo te pasé $1,000 y tú dices, no, yo no traje nada, no tengo nada. Bueno, como mentiste, como saliste pillado, tú tienes que presentar ahora un sacrificio, un carnero sin defecto, y además devolverme el dinero con un 20%. ¿Ya? O sea, no tienes que devolverme $1,000, tienes que devolverme $1,200. Eso se hacía. Qué interesante eso. ¿Ya? Número 2, jurar falsamente en relación a una transacción comercial o cualquier otro juramento que se haya roto. ¿Ya? Ahí está el ejemplo. Resumen de pecados. Al final hay un cuadro que dice resumen de pecados y procesos de expiación. Violación de las cosas sagradas, pecados de omisión y transgresiones morales. ¿Ya? Esta tabla detalla los pecados específicos que requerían un sacrificio por la culpa, junto con los animales requeridos en el proceso de expiación y las referencias bíblicas. Si se dan cuenta, el tipo de animal requerido para este tipo de pecado era un carnero. ¿Qué es un carnero? Una oveja que ya no es cordero, que por la edad pasó de viejo, o sea, no viejo, pero tiene más de 2 años, y tiene que, además, si hay plata incluido, dinero incluido, tiene que restituirse el dinero completo más un 20%. ¿Ya? No había cárcel, no había nada de eso. Era, usted robó $1,000, devuelve $1,200. Entonces, fíjense, esto es importante.
Cuando hablemos de sacrificios del pecado y por la culpa, tenemos que pensar que no se comen. De acá no es sacrificio por el pecado, no es que hayan pecado cometiendo adulterio, no. El que comete adulterio se moría. No, los sacrificios por el pecado eran de estas tres cosas. Y después de estas tres cosas, la persona en realidad testificaba que estaba limpia. Los sacrificios por el pecado no era ni siquiera para limpiar a la persona, era para testificar que estaba limpia. ¿Ya? Ya estaba sana. Y podía estar acercándose a estos otros sacrificios. Ok, lo interesante es que los sacrificios de pacto y de Pascua solamente se pueden acceder si uno está limpio. ¿Ya? Ahora, también esto es interesante. Nuestra Pascua y nuestro pacto es Cristo. Su muerte, su sangre certifica que hay un pacto. ¿Ya? Y entonces hemos sido perdonados. Y cuando el Evangelio habla sobre esto, se refiere, la sangre del nuevo pacto se refiere a estos tipos de sacrificios, no a esto. Interesante, ¿eh? Cuando Cristo murió por nosotros, cumplió con todos los sacrificios. Sí, pero nota la frase que dije. La frase que dije en los evangelios, porque no dije más adelante, dije en los evangelios, es esto. ¿Ya? Ahora, como el pastor dijo, discúlpame por interrumpirte, todos estos sacrificios fueron cumplidos, porque todos estos sacrificios son profecías en forma actuada, simbólica, de que Jesús iba a venir, iba a morir por nuestros pecados, iba a resucitar y se iba a presentar delante de Dios. Porque en el día de expiación, el énfasis es que el sumo sacerdote se presenta delante del Merced, del trono de misericordia. Y en Hebreos 9 y 10 habla de que Cristo se presentó delante del verdadero trono de misericordia, del verdadero Merced, y nos llevó con él. Entonces, fíjate lo que está diciendo. El sumo sacerdote es Cristo, nos lleva adelante la presencia por su propia sangre y nosotros vamos con él. Es como si fuéramos, no quiero que suene herejía, pero es como si fuéramos co-sumos sacerdotes con él. No es que fuéramos, es como si, porque ¿quién podía presentarse delante del trono? Nadie más. El sumo sacerdote. Pero nosotros, ¿qué hacemos en Cristo y con Cristo? Nos presentamos con Él y en Él. Y entonces, por eso el velo está cortado, está roto, está el camino abierto, para presentarnos delante de Él, y Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Sí, pastores, tiene razón. Todos los sacrificios se cumplen. Pero digo, todos los pecados. Él paga todos los pecados. Pero algunas religiones, por eso, por el cuestión de matar, suicidio, adulterio, dicen que ellos, entonces no se puede salvar. Se puede salvar por ese pecado. ¿Qué te dice? A mí me parece algo genial, que el que se acerca a Cristo, primero, el judaísmo no tiene respuesta frente a eso. No hay perdón en el judaísmo para el adulterio y para todo esto. Asesinato y todo esto, no hay perdón. ¿Ya? Pero en Cristo, Él es Dios y Él dijo que no. Jeremías 33 es clave. ¿Ya? Jeremías 33 es el resultado básicamente de que Dios tenía un plan, pero humanamente hablando es Israel había pecado tanto de todas las maneras habidas y por haber, que
Dios dice, este pacto está roto, voy a hacer un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto, que es la sangre de Cristo lo certifica, los voy a perdonar por ese nuevo pacto. Pero ocurre algo extraordinario. Nosotros somos muertos. O sea, el adúltero que yo era, el borracho que yo era, fue crucificado en Cristo y resucitado en Él. Y efectivamente, lo que Dios da al que cree en Él es la cruz de Cristo, es la muerte. O sea, el sacrificio de Cristo no es solo el sacrificio de Cristo, es nuestro sacrificio en Cristo. Nosotros morimos en Él y resucitamos en Él. Las víctimas que nosotros éramos, el ejemplo de la violada. ¿Dónde está la violada? En la cruz. Y la mujer o el hombre violado que yo era, murió. Soy una nueva criatura. Pero el violador, ¿dónde está? En la cruz. Soy una nueva criatura. Entonces la respuesta frente a esa pregunta es la cruz de Cristo. Ahí estoy yo. Dios hizo en mí una nueva creación. Me dio un nuevo corazón. ¿Ya? El que yo era, ya no soy. ¿Ya? Entonces, algunos hablan de una vida cruciforme, de tal manera que nosotros nos asumamos que estamos en la cruz, el que yo era, y ahora yo soy una nueva creación, y que inclusive los padecimientos que estoy teniendo por situaciones injustas de la vida, me tratan mal, esto, no importa, estamos completando o participando de los sufrimientos de Cristo. Y eso a mí me estalló en la cabeza, si pensar en eso. O sea, que mi sufrimiento emocional, físico, relacional, es participar en los sufrimientos de Cristo. Sí, porque tu vida ha de ser asumida como un continuo sacrificio a Dios. Entonces, tu llanto, tu dolor, debe asumirse como completando los sufrimientos de Cristo, como dice Pablo, ¿ya? Respecto a lo que él estaba viviendo en su persecución. Bueno, lo que tú estás viviendo a causa de los pecados del otro, ¿ya? O a causa de tu fidelidad, tú estás participando de los sufrimientos de Cristo. Y los sufrimientos tuyos entonces tienen sentido y propósito. ¿Estás viendo, no? A mí me encantó cuando, como... Me encanta porque cuántas veces dice que el pecado de Adán y la naturaleza del hombre están mal, pero la gracia de Dios aún es sobreviviente y puede salvarnos hasta. Eso es increíble. Cuando pensamos en todos los detalles, cómo que Dios explica qué es el pecado, y la profundidad de la maldad del hombre, etc. Pero la gracia de Dios está en lo que hizo Cristo para pagar, para hacer el sacrificio perfecto para todos y aún más. Y algo extraordinario, el sacrificio de Cristo, como dice el pastor, es para todos. Pero ¿cómo? ¿Son todos beneficiarios? No, solo son beneficiarios los que le creen. Los que no creen no son beneficiarios, porque son de los enemigos de Él. ¿Ya? Pero si se arrepintieran, si creyeran, caen en el todos. ¿Ya? Eso. La misericordia del Señor es para todos, pero no todos disfrutan y se gozan en esa misericordia. No sé cómo habrá quedado la grabación.